Hola a todos y bienvenidos a Quiero ser médico. Hoy haré el primer vídeo de fisiología respiratoria. Será una breve introducción al tema, donde mencionaré términos necesarios en futuras explicaciones. Trataré de explicar la fisiología respiratoria con muchos ejemplos y de una forma sencilla pero completa. ¿Por qué hay que respirar? La respiración es un intercambio de gases, en el cual participan de forma activa el oxígeno y el CO2. Tanto el oxígeno como el CO2 son gases críticos en la respiración. Por otro lado, el nitrógeno es, en condiciones fisiológicas, un disolvente totalmente neutro, que solo tiene importancia en algunas situaciones como durante el buceo. La importancia de la respiración tiene que ver con el metabolismo que presentan nuestras células. Un sustrato bastante común en el metabolismo es la glucosa. Usaremos esta molécula como ejemplo. La importancia de su ruta para la fisiología respiratoria es la producción de CO2 en la oxidación de la glucosa y el consumo de oxígeno en la cadena de transporte de electrones. No explicaré la ruta ya que eso es temario de bioquímica. Los 24 electrones liberados durante su oxidación se transfieren a 6 moléculas de oxígeno. La completa oxidación de la glucosa produce 6 átomos de CO2. Es indispensable que el CO2 salga de las células y que entre más oxígeno. Si esto no ocurre, la ruta metabólica se para, no se genera ATP y por tanto la célula se muere. Aquí podéis ver el balance global de la glucólisis. Por cada molécula de glucosa se consumen 6 átomos de oxígeno y se producen 6 átomos de dióxido de carbono. La glucosa no es el único sustrato metabólico para la obtención de energía. Otros metabolitos energéticos son, por ejemplo, el glucógeno, lactato y ácidos grasos. ¿Cuánto oxígeno tenemos en el organismo para mantener el metabolismo? Aproximadamente 1 litro, disuelto en todos los líquidos orgánicos y especialmente unido a la hemoglobina. Sin embargo, esta cantidad ofrece un escaso rendimiento. Si mantenemos reposo, dura unos 30 segundos, mientras que en una actividad muy intensa dura apenas 10 segundos. Tras estos intervalos de tiempo, sería necesario aportar más oxígeno para seguir manteniendo la actividad. Aquí es donde entra en juego la función del aparato respiratorio, que es básicamente mantener un flujo constante de oxígeno hacia el interior y de dióxido de carbono hacia el exterior. Veremos más adelante que el aparato respiratorio presenta otras funciones muy importantes. Ahora voy a empezar a explicar algunas fórmulas y escalas que se utilizarán a lo largo de todo el temario de fisiología respiratoria. Relacionado con el metabolismo, hay que mencionar el coeficiente respiratorio. La velocidad de consumo de oxígeno es generalmente mayor que la velocidad de producción de CO2, es decir, el coeficiente respiratorio generalmente es menor a 1. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Dividiendo los moles de CO2 producidos entre los moles de O2 consumido. Hay que destacar que el coeficiente respiratorio varía dependiendo del sustrato que se oxida, siendo 1 para glúcidos, de 0,7 a 0,8 para ácidos grasos y de 0,8 a 0,85 para aminoácidos. Esta diferencia se debe a que la completa oxidación de cada uno de los sustratos requiere más o menos moléculas de O2 y produce más o menos moléculas de CO2. El coeficiente respiratorio puede calcularse con moles, pero también con flujos de gases, en mililitros minuto. Por ejemplo, la velocidad media de consumo de oxígeno es de 250 mililitros minuto, mientras que la producción de CO2 es de 200 mililitros minuto. Si aplicamos la fórmula de coeficiente respiratorio a estos flujos, obtenemos 0,8. Un individuo sano con una dieta equilibrada occidental tendrá un coeficiente respiratorio de 0,8. Si la dieta es principalmente de glúcidos, este valor se aproximará a 1. Otro modo de obtener el coeficiente respiratorio es mediante el flujo de masa en lugar del flujo de volumen, es decir, el flujo en moles minuto. Para estudiar fisiología del sistema respiratorio necesitamos una serie de herramientas.
escalas para medir volúmenes de gases, modelos formales para realizar predicciones y algunas definiciones. Ahora te voy a mencionar 3 escalas para medir volúmenes de gases. Los gases modifican su volumen con bastante frecuencia, aun cuando el número de moles permanece constante. Las escalas que usaremos permiten medir volúmenes de gas en determinadas situaciones. Escala BTPS. Mide volúmenes de cualquier gas a una temperatura de 37 grados Celsius a 760 milímetros de mercurio y saturado de vapor de agua. A esta temperatura, el vapor de agua presenta una presión parcial de 47 milímetros de mercurio. Dichas condiciones son las que se producen en el árbol respiratorio. Escala ATPS. Mide volúmenes de un gas a 25 grados Celsius, 760 milímetros de mercurio y saturado de vapor de agua. A esta temperatura, el vapor de agua presenta una presión parcial de 24 milímetros de mercurio. Se trata de las condiciones del aire atmosférico que presenta la sala donde se realizan las espirometrías, por poner un ejemplo. Escala STPS. Mide volúmenes de gas a 0 grados Celsius, 760 milímetros de mercurio y sin vapor de agua, ya que, a esa temperatura, el agua se convierte en un sólido. Es una escala estándar que se usa en investigación y en industria. Por ejemplo, el aire medicinal de las bombonas de oxígeno no contiene vapor de agua. Hay que tener en cuenta que el aire pasa de una escala a otra al entrar o salir del organismo, es decir, una misma cantidad de gas no ocupa el mismo volumen en una habitación que cuando entra en el árbol respiratorio. Entender esto es importante para realizar cálculos con precisión. Para finalizar este vídeo, te voy a explicar los modelos formales que utilizaremos en fisiología respiratoria. Se trata de ecuaciones físicas. Presión, magnitud escalar que se calcula en relación a la fuerza por unidad de superficie, siendo la primera una fuerza normal, es decir, perpendicular a la superficie. En medicina se expresa en milímetros de mercurio. Ecuación de los gases ideales. Describe la relación entre la presión, el volumen, la temperatura en grados Kelvin y la cantidad en moles de un gas ideal. R es la constante universal de los gases ideales. Al usar esta ecuación en gases reales se comete un pequeño error, pero merece la pena debido a lo fácil que es aplicar esta fórmula. Fracción molar. Es el cociente entre los moles de una especie en una mezcla en relación al número de moles totales. Carece de unidades y su valor está comprendido entre 0 y 1. En una muestra pura de oxígeno, este gas tendrá una fracción molar de 1. La suma de todas las fracciones molares de la mezcla es 1. Presión parcial. Es la presión que ejercería un gas de una mezcla si se encontrase él solo ocupando todo el volumen de la mezcla. Equivale a la fracción molar de un gas de una mezcla por la presión total. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en sangre se mide a través de su presión parcial. La suma de las presiones parciales es siempre la presión total de la mezcla. Ya veremos que la presión parcial sirve para predecir el flujo de difusión. Hay que conocer la nomenclatura que se utiliza cuando se mide presión parcial de un gas en la sangre o en los alvéolos. A minúscula se refiere a la presión parcial de un gas en las arterias y A mayúscula se refiere a la presión parcial de un gas en los alvéolos. Ley de Henry. Según esta ley, la cantidad de gas que está disuelto en un líquido, es decir, concentración molar de un gas, es directamente proporcional a la presión parcial a la que se encuentra dicho gas en el aire. La proporcionalidad viene determinada por el coeficiente K, que varía según el tipo de gas, la temperatura y la escala que utilicemos. Sin embargo, como en fisiología respiratoria el disolvente siempre es agua y la temperatura es aproximadamente 37 grados Celsius, el coeficiente K solo dependerá del gas a estudiar. Ecuación diferencial para predecir la variación de presión parcial respecto al tiempo. Recordemos que una ecuación diferencial es aquella en la cual se relaciona una magnitud, la presión en este caso, y su derivada.
ecuación diferencial para predecir el grado de saturación de la hemoglobina en relación a la presión parcial de oxígeno. En esta ecuación, el término SAT representa la saturación de la hemoglobina. Compliancia. Compliancia es un término francés que se traduce como distensibilidad. Se refiere a la distensibilidad de cualquier cavidad que contenga un fluido y cuyas paredes se puedan estirar. Por ejemplo, vasos sanguíneos, alvéolos, etc. Ofrece la relación de la variación de volumen frente a la variación de presión. Su valor oscila entre 0 e infinito. Pongamos un ejemplo. Si queremos ampliar el volumen dentro de una lata, habría que elevar muchísimo la presión, pues la distensibilidad de la lata es baja. Por otro lado, los globos son muy distensibles, por lo que para elevar el volumen hay que aumentar poco la presión. En definitiva, cuanto mayor sea el resultado de esta ecuación, mayor distensibilidad presentará la estructura.